de Derechos de los Migrantes. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias. Muy buenas tardes. Les saludo desde el sureste mexicano. Rubén, en la mañana estábamos escuchando que el gobierno de los Estados Unidos anunciaba su cierre parcial, la restricción parcial del paso por la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. Sin embargo, pues los derechos humanos de los migrantes se verían afectados por diferentes exámenes que les van a estar realizando. ¿Tú cómo observas en este momento la situación de los migrantes en territorio mexicano, en la frontera sur de México y evidentemente cuando llegan a la frontera norte? Pues definitivamente que los migrantes, las personas migrantes son de los grupos más vulnerables a poder contraer este virus que está ahora ya expandiéndose cada día más en el país. Y desde un punto humanitario se debería atender esta situación. Recordemos que dentro de estos grupos hay niños, hay personas de la tercera edad también. Crear protocolos para atender este tipo de personas, como por ejemplo el tema del hacinamiento en estaciones migratorias. Eso se tiene que frenar prácticamente esta situación. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha pedido al Instituto Nacional de Migración que busque situación alterna a esto, porque los migrantes cada día son más vulnerables a contraer el virus. La situación en la frontera norte, por supuesto que va a afectar muchísimo, y aquí el gobierno mexicano debería atender esta parte. Recordemos que el gobierno de Estados Unidos, que hasta el momento no ha frenado las deportaciones incluso de mexicanos a suelo mexicano que están en estaciones migratorias en Estados Unidos. Esto puede también generar que las personas puedan contraer el virus en Estados Unidos y traerlo acá. Pero los paisanos deportados deberían ser atendidos en todo momento. Eso no queremos decir que no se atienden, sino al contrario. Si en caso de ser deportados, que el gobierno inmediatamente los atienda en caso de presentar algún síntoma, y también pedir al gobierno de Estados Unidos que por el momento frene total detenciones y deportaciones de los connacionales, pero que no tampoco estén en las cárceles migratorias. Eso es lo que se busca, que se den lugares alternos y que puedan ellos también tener ese distanciamiento social. Rubén, hay que recordar pues este doble discurso del inicio de este gobierno, del actual gobierno federal, primero a favor de los migrantes y pues después en contra, después se le fueron encima pues la Guardia Nacional. ¿Se ve alguna posibilidad de tratar de cuidar la salud de los centroamericanos, de los migrantes? Y bueno, además de que representa un riesgo incluso para el país, pues que no se tome en cuenta pues el foco que representa a los migrantes, incluso para la salud del país. Efectivamente, aquí lo vemos desde esa perspectiva. No queremos decir que se le ponga mucha más atención por el tema de nacionalidad, no, sino por el tema de vulnerabilidad. El hecho de que estén deteniendo a los migrantes y hacinándolos en estaciones migratorias, eso los vulnera aún más y puede desencadenar una situación cada vez más difícil, ¿no? Entonces, por eso es que estamos haciendo énfasis en ese sentido de, por lo menos ahorita, atender de manera humanitaria y no de manera policíaca, no de manera de detención esta situación en torno al tema migratorio, sino de manera en materia de salud, por supuesto, ¿no? Por lo que esto representa la pandemia de COVID-19. Oye, Rubén. Estamos muy alertados, por supuesto. Sí, Diego. Sí, pues estábamos viendo el contexto de los centros de refugio para los migrantes en la frontera norte. Habíamos visto cuando vinieron estas grandes caravanas el año pasado que la situación era compleja porque no había espacio. ¿Sabemos en qué contexto están estos centros de refugio en este momento y qué capacidades, digamos, de salubridad tendrían para atender el tema de los migrantes y esta pandemia del coronavirus 2019? Por supuesto que no hay un tema de salubridad adecuada ante esta situación de la pandemia, eso está claro, ¿no? Podrían haber en otras situaciones atenderse de una manera, está bien, en las posibilidades que hay, ¿no? Como tal, sí. Pero en esta situación no hay una buena capacidad, una buena atención en sí, ¿no? Ni en los centros de detención en el sureste, ni en los albergues, ni en los centros en la frontera con Estados Unidos. Eso es lo que alarma también en el tema de los migrantes, porque las personas migrantes pueden contraer el virus. No caigamos en la criminalización de que ellos lo traigan de otros países. Recordemos que
que en Centroamérica están tomando medidas también muy fuertes para que no haya el contagio. Aclarar un poco también esto, y sin el afán de criminalizar, recordemos que los primeros contagios vinieron desde Europa y no fueron los migrantes, pero que sí son los migrantes grupos muy vulnerables. Pero sí hay una situación de alarma. Los albergues de la sociedad civil están tratando de identificar también si hay alguna persona con algún síntoma, y por supuesto que en cuanto la haya se avisara a la autoridad sanitaria para que atienda a las autoridades de salud. Te agradezco muchísimo, Rubén Figueroa, defensor de derechos para migrantes, Movimiento Migrante Mesoamericano, por estos minutos para Mega Noticias TVC. Muchas gracias a ustedes.